Shabbat, Shabbat, Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo, Shabbat. No harás ninguna obra ni tú, ni tu siervo, ni el animal que habita dentro de las tierras que son tuyas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas el séptimo, Él descansó, Él lo separó, Él lo consagró. Es más, le puso un nombre que a ningún otro lo tenía. Era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y Shabbat. Shabbat, le lleve del Icrox. Siéntate en una asamblea pública y habla de su palabra. Quiero empezar saludando a la comunidad de Sucat David Buenos Aires que está con nosotros el día de la fecha. Quiero dar las gracias también a Dios por la gente de la comunidad de Generación Desafiante a través de la página de YouTube, a través de la página de Facebook y también los que escuchan a través de la página de Spotify. Que el Señor les recontra bendiga y el día de la fecha arranca Romanos capítulo 11 en las palabras del apóstol Pablo, segunda parte. Y la última vez me había quedado con esta parte, la verdad que intrigado. Me había empezado a desmenuzar el corazón del apóstol Pablo, él diciendo en Romanos 11:17, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú siendo olivo silvestre has sido injertada entre las otras ramas, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿Sí? Un versículo muchas veces mal interpretado, donde se nos enseñó que sacaban al pueblo de Israel y nos colocaban a nosotros. Qué interesante, como me gusta decir a mí, hay monje encerrado en la traducción. Porque en el original, en el hebreo, no dice que se saca a la rama, sino que nos colocan entre las otras ramas. Es interesante porque Dios no se olvidó de su pueblo. Donde nos habíamos quedado, Romanos 11, verso 23. Y aún ellos, está hablando del pueblo de Judá, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Poderoso es Dios, ¿no? Verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros. Pongan atención, porque el apóstol Pablo va a empezar a citar una frase para aquellos que somos sabuesos de la Escritura, para aquellos que somos estudiantes serios de la palabra. El que el apóstol Pablo repita esto, no quiero que ustedes ignoren esto, es como cuando dice el único mandamiento, recuérdate del día de reposo. El único mandamiento que dice esa cláusula, no te olvides del día de reposo. Y justamente, ¿cuál es el mandamiento que olvidamos? Ese. De la misma forma, aquí el apóstol Pablo está diciendo, no quiero, hermanos, pongan atención, que olviden este misterio. Y una vez me decía alguien, Lincoln, pero somos a veces tan pocos en este grupo, somos como gente que el Señor va tomando, y es por esto mismo, porque es un misterio. Es un misterio. ¿Y qué es un misterio para ustedes? ¿No? Misterio suena como algo que es difícil de entender, es algo que no sabemos muy bien a mi hijo que está contestando, ¿sí? Y un misterio me gustaba porque es como esto, no es como esta imagen. Muchos ven esta imagen que está aquí, me imaginan, no sé, unos me dijeron, veía un pato, otro al segundo me decía, no, es un conejo. Y a veces así es un misterio. Uno piensa y tiene la idea de que la forma o lo que uno entiende en la Escritura es de una manera, pero luego cuando uno ahonda un poco más, te das cuenta que a la final era otra cosa de lo que uno pensaba. Y esta nena, como siempre, me encanta, porque ella dice, ¿otra vez, Pablo? Esta es una verdadera estudiante de la Escritura. Es la cuarta vez que dice lo mismo. No quiero que ignoréis, hermanos. Entonces, si Pablo está repitiendo tanto una frase, es importante que nosotros podamos saber lo que le he llamado el día de la fecha. Los 4, no ignoréis del apóstol Pablo. El no ignoréis número 1 dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, 1 Corintios 12:1. Es importante porque justamente los 4 no ignoréis del apóstol Pablo, que dan la faceta más importante a la doctrina del Mesías, son los 4 puntos que no se entienden por ninguna parte. Esto de los dones espirituales, y nos podríamos cansar de escuchar cuántas personas piensa cada uno de los dones espirituales, qué es el don de hablar de lenguas, qué es levantar las manos, caer de espaldas, recibir el Espíritu. Es algo que no vamos a ahondar, porque ya en la serie de 1 de Juan, capítulo 2, está explicado, así que los que quieran ahondar un poco más de esto, los invito a que vayan unos videos antes y lo puedan estudiar. El otro, no quiero que ignoréis, es el segundo. No quiero que ignoréis las maquinaciones de Satanás. 2 Corintios 2:11. Y es algo también que uno escucha mucho. ¿Sí? Uno lee libros como lo de Watchman Nee, lee Cerdos en la Casa y un montón de literatura cristiana que habla acerca de los demonios, que habla acerca de las liberaciones, de cómo atacar, cómo sacar o liberar a una persona. Pero realmente, ¿qué dice la palabra? Realmente, el apóstol Pablo cuando habla de esto, ¿qué
tiene que ver con esto? Y tampoco lo voy a explicar porque en el libro de Daniel, capítulo 10, está la explicación extensa acerca de todo esto de las maquinaciones del enemigo. Y el tercero, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Es algo tremendo porque hay un pensamiento tan tremendo acerca de qué pasa cuando me muero, ¿no? Y hay un montón de doctrina, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que no, te quedas en un profundo sueño y esperas hasta que te despierten, por ejemplo. Muchos dicen no, te quedas en ciertos lugares. Pero realmente, ¿qué dice la Escritura? ¿Hay quién mejor para preguntarle que el apóstol Pablo, por ejemplo? Él dice en el libro de 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué interesante, ¿no? Para el pensamiento del apóstol Pablo, el hombre del que estamos estudiando esta carta, es automáticamente yo me ausento del cuerpo y ¿dónde estoy? Presente en la presencia del Señor. No puede ser, hermano. A mí me enseñaron que yo me quedaba en no sé en qué parte de la estratosfera hasta que llegara el juicio de trono blanco o algo así. Pero preguntemos a nuestro Mesías. En Lucas, capítulo 23 y verso 43, se está encontrando con Timas, ¿sí? Este otro ladrón a su lado derecho para ser crucificado. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro mismo Mesías le está prometiendo que hoy mismo, no mañana, no pasado, no entrará a un sueño profundo. Dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es muy interesante porque dentro de la doctrina de los testigos de Jehová, lo que hacen es que a la palabra hoy, al lado le ponen una coma. Si ustedes leen las traducciones, es hoy, coma. Entonces, de cierto te digo hoy, que algún día estarás conmigo en el paraíso. Pero no es lo que dice la Escritura. Recordamos que no existen, por ejemplo, las comas, ¿sí? Pero bueno, muchos me miran con una cara como desconfiado. ¿Qué les parece si vamos al final? Acompáñenme. Apocalipsis, capítulo 6, verso del 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, atención comunidad Sucadaví Buenos Aires, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Wow, para un rato. ¿Hay una alma ahí de alguien que está muerto? ¿No se supone que están dormidos? ¿Qué hacen delante del trono? Es más, ¿escuchan lo que dice aquí? Aquí dice que claman a gran voz, hablan, y no solo eso, recuerdan. Por mucho tiempo en las doctrinas cristianas se enseña que uno no va a tener memoria o recuerdo de la vida pasada. Pero estas almas están recordando claramente lo que vivieron y están exigiendo, dice, como dice la palabra en el verso 10, vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra. Y miren lo que dice el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ven? Aún en los cielos está diciendo: va a llegar el momento, pero tienes que esperar, porque aún falta un número de gente, aún falta una plenitud de personas que tienen que entrar a esta presencia. ¿Ven? Y ahí esto empieza a hacer un poco más de ruido. Ahí la palabra nos empieza a despertar y decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. ¿Qué más no quisiera? Dice, morir hoy y estar a la inmediatez con Cristo, estar con el Mesías, con Yeshua. Pero bueno, sé que soy útil donde estoy. Entonces, el cuarto no ignoréis, el no quiero que ignoréis, es el misterio de la plenitud de los gentiles. Son 4 no quiero que ignoréis. Y el último es el que vamos a desarrollar el día de la fecha. Romanos 11, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Entonces, vamos a entender, este misterio que vamos a entender nos va a servir para no ser arrogantes. En cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel, a Judá? Porque recordemos que para el apóstol Pablo, Israel, o lo que queda de Israel, es Judá. Endurecimiento en parte, y esto es importante. Porque uno diría, no, los judíos se entregaron a Jesús. ¿Y Pedro, que era judío? ¿Y Pablo, que era de la tribu de Benjamín? Sí, ¿qué tal de Juan? No sé. ¿Qué tal de Jacobo, el hermano del Señor? ¿Qué tal de todos los otros que creyeron en él? También eran judíos. Entonces el endurecimiento es en parte hasta que haya entrado la ¿qué? La plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Wow. ¿Me está diciendo que para que todo Israel sea salvo, para que venga la redención final, yo tengo que entender finalmente que este misterio, bueno, entonces como que es importante? Ese misterio es importante. Va a desatar que todo Israel sea salvo, va a desatar que no seamos arrogantes y va a desatar
el venir final de la salvación y la redención. ¿No? Esta nena me hace una pregunta y me encanta. Dice, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué? Hablas de gentiles, pero cita la profecía de Isaías 59, que es lo que dice en el verso 26, la parte final. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo está hablando de gentiles. Pablo está hablando de estas personas que están viniendo a la observancia de la observancia de la Torá, pero está citando Isaías 59. Entonces esta nena tiene razón. ¿Cómo haces para meter una profecía de las tribus perdidas de Israel, de Jacob, y metérsela a gentiles? ¿Entiende? Miren lo que dice también la profecía de Oseas 1. Recuerden que esta la usó Pablo para hablar de los gentiles. Dice Oseas 1, verso 10. Con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. 11. Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Jezreel significa el que siembra. ¿Se acuerdan que un gran hombre nos dijo una vez, un sembrador salió a sembrar? De esto es lo que está hablando. Este misterio de las casas de Israel, este misterio de la plenitud de los gentiles, es lo que va a hacer que la Biblia no nos pase de noche. Es sacar un velo y decir, wow, ahora lo entiendo todo. Y hasta este nene lo entiende. El nene dice, ya sé. Porque para el apóstol Pablo, estos gentiles que vienen a la observancia de la palabra del Señor son el cumplimiento del retorno de las tribus perdidas de Israel y la confirmación de que Jesús, Yeshua, es el Mesías prometido. ¿Por qué los Mesías no creen que Jesucristo, que Yeshua HaMashiach es el Mesías? Y porque no cumplió para ellos lo más importante. ¿Sí? No unificó y no hizo volver las tribus perdidas de Israel. En el tiempo de David había 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Entonces, si ese es tu Mesías, la pregunta es ¿por qué las tribus no volvieron? ¿Entienden? Ese es el pensamiento del judío. Y adivinen qué, nuestro Mesías está haciendo su trabajo. ¿Dónde están las ovejas que están volviendo a casa? Sin embargo, la otra facultad que tiene que hacer el Mesías, ¿cuál es? Y es instituir la Torá como una ley para el mundo. Le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Sin embargo, ¿qué ofrece muchas veces el cristianismo, el judaísmo? Decirle, no, todas estas leyes están abolidas. ¿Por qué? Porque se malinterpretó la diferencia entre la ley oral, las costumbres de los rabinos, y la ley escrita, que es lo que el Mesías escribió, y a lo que David le dice, la ley del Señor es mi delicia, es perfecta, que convierte el alma, que es como la miel a mi boca, como la miel que destila del panal. Sin embargo, esta nena siempre es más difícil de convencer. Y ella dice, no estoy totalmente convencida. Quiero el principio de la primera mención. Estudiantes serios de la Escritura. ¿Qué es el principio de la primera mención? Muy bien. El principio de la primera mención es una regla de interpretación bíblica en la cual se toma la primera vez que se menciona un tema o un asunto para dar un precedente. Por ejemplo, cuando alguien te pone a decir, no, lo que pasa es que según el diezmo, y te muestra Malaquías, no es el punto correcto. Malaquías no es el principio de la primera mención. ¿Cuál es el principio de la primera mención en el diezmo? Génesis 28. Está saliendo Abraham de Kedorlaomer y se encuentra ¿con quién? Con el rey de Salem. Exacto, con Melquisedec, y le encuentra los diezmos de todo. No había templo, no había levitas. ¿Entienden? Ese es un principio. Entonces, el principio de la primera mención es lo que esta nena está pidiendo, y acá lo que piden, lo tienen. Todo empieza con este hombre, Jacob, también llamado Israel. Tiene 12 hijos varones, las 12 tribus de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Uno de ellos, su hermano José, es desechado. El hijo favorito de su padre Israel es envidiado por sus hermanos, por lo que lo venden como esclavo y lo llevan a Egipto. Le dicen a su padre que un animal salvaje lo mataron. José en Egipto llega a ser muy importante por ayudar a Faraón a interpretar unos sueños y darle solución. Este lo hizo gobernador de Egipto y José se casó en Egipto y tuvo 2 hijos. ¿Cómo eran? Manasés y Efraín. Se cambia el nombre. José, Yosef, significa Dios añade. Y le ponen Safnat Panea, Dios habla y vive, o el dador de vida. Y tiene estos 2 hijos. Su mayor, Manasés, que significa el Señor me hará olvidar. Y el menor, Efraín, que significa
doble fruto. ¿Vieron cuando dice Belén Efrata en la profecía? Oh Belén Efrata, oh Belén que das fruto abundante. ¿Sí? Y ya sabemos lo que pasa. José finalmente, ¿qué hace? Perdona a sus hermanos. ¿Sí? Ellos vienen, tienen hambre, no lo reconocen, ¿sí? Los perdona y le da de alimento a toda su familia. Pasó el tiempo y en la tierra de Israel había hambruna, por lo que los hermanos fueron a comprar comida a Egipto. José los reconoce, pero sus hermanos no. José se dio cuenta de que sus hermanos estaban arrepentidos, entonces se saca su atuendo egipcio para que vean que es él. Los perdona y los invita a vivir allí. Sus hermanos no lo podían creer. Y es algo que va a pasar en el segundo Éxodo, es algo que va a pasar después, ¿sí? Sus hermanos no han reconocido al Mesías de Israel. Tiene otro atuendo. Un atuendo griego, un atuendo romanizado, cabello blanco tipo sedal o helapón, una gran banda de color rojo que atraviesa su pecho. Eso es lo que tiene el aparente Jesús romanizado. No es el Yeshua hebreo o judío que sus hermanos esperan encontrar. Y llega la alegría para este hombre, para Jacob, que le dice, y bendijo José a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Y esto es muy interesante, porque la palabra que está usando aquí en el hebreo para multiplíquense es el Strong hebreo H1711, que miren lo que significa, dagá, que literal significa desovar o hacerse numerosos. Y esto es muy interesante porque la raíz de esta palabra, que es la palabra dag, significa pez, multiplicarse como un pez. Efraín, un hijo extranjero del Señor, ¿sí? Una de las tribus más conocidas como Efraín, su función iba a ser reproducirse, desovar como un pez, dar multitud de naciones. ¿Y qué hace Israel? ¿Qué hace Jacob? Adopta a los hijos de José. Los hermanos van a buscar a su padre, Jacob, Israel, quien al reencontrarse con su hijo amado, está tan feliz que quiere adoptar a los hijos de José para ser los hijos de Israel y los bendice. Pero los hace cruzando las manos, de modo que la derecha queda sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Y me encanta esta imagen porque tú ves a Jacob cruzando los brazos y haciendo ¿qué imagen? Como si fuera un pez. ¿Sí? Le está diciendo a Efraín a su derecha, sé fructífero, pero el padre dice, así no, padre mío, porque Manasés es el primogénito. Jacob le dice, lo sé, hijo mío, pero el menor Efraín será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. Y ahí es donde esta nena nos había preguntado el principio de la primera mención para la plenitud de gentiles. Acompáñenme, por favor, al Strong. En Génesis 48:19, para la palabra naciones, es el Strong hebreo H1471, que significa goi o goim, que significa, miren lo que dice acá, gentil. O sea que la primera vez que se habla de que entre una plenitud de gentiles no es con el apóstol Pablo, no es con el Nuevo Testamento, era el plan del Señor desde antes, una plenitud de gentiles de un lugar extranjero, de uno de sus hijos que iban a volver a casa. Con el pasar de los años llegó un faraón que no sabía de José, no sabía de esta multitud de naciones, de gentiles que se estaban incubando, que estaban naciendo, que se estaban reproduciendo como peces. Y al ver estos descendientes de Israel que se estaban multiplicando, los hace esclavos, pasan años oprimidos y claman a Dios, recordando la promesa hecha a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y todos sabemos lo que pasa. ¿Sí? Un tremendo clamor diciendo, Señor Dios de nuestros padres, sálvanos, libértanos. Dios oye el clamor de su pueblo, Dios permite esto para cultivar a un pueblo. Cuando ya son muchísimos, escoge una persona para liberarlos y dirigirlos a la tierra prometida. Esta persona es Moisés, a quien Dios se le manifiesta y le dice que es el Dios de sus padres, Yud-Hei Vah-Hei, el que es eternamente. Y bueno, a través de Moisés y de las infinitas muestras de sobrenatural poder del Señor, específicamente de una plaga específica, de la muerte de todo primogénito, el Señor permite la liberación. Pero a su pueblo les dice cómo librarse de esta muerte. Deben sacrificar un cordero sin defecto y con su sangre marcar sobre la puerta y los pilares de cada casa. Y así cuando el ángel que Dios envía a ejecutar esto vea la señal, ¿qué va a pasar? Va a ser Pesaj.
Pesach significa literal, va a pasar encima, va a saltar de ese lugar. La sangre les será por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta del Señor por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Y es justamente lo que acabamos de celebrar la semana pasada, Pesaj. Faraón los deja salir, pero se arrepiente y los persigue. Dios abre el mar para que pasen los israelitas y luego cae sobre los egipcios. Y al ver que el Señor había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecerle y confiar en él y en Moisés. Llenos de alegría comienzan su camino a la tierra prometida, pero antes una parada muy especial en los que estamos, en este caminar en estos 50 días, llamados Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Llegan a los pies del monte Horeb o Sinaí, donde hacen un pacto con Dios. Ya Dios los liberó, ahora ellos deben decidir. El pacto consiste en que estos israelitas serían el pueblo de Dios y su especial tesoro. Y ellos debían dejar toda idolatría de Egipto y obedecer y reconocer como Dios solo al Señor, y les da sus estatutos, ¿sí? Yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos, no tengas otros dioses aparte de mí, no hagas ídolo ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. Y alguien me decía, no, pero es que yo las imágenes solo las venero, no las adoro, pero el mandamiento no dice no adorar, dice no hacer, punto. No las hagas, no te pongas a comprar pedacitos de madera, cerámica y digas que eso es Dios. Las adores o no, el mandamiento dice no hacer. No se arrodillen ante ellas, ni hagan cultos en su honor. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del Shabbat para consagrarlo al Señor. El único mandamiento que dice acuérdate. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el 7º día descansé. Por eso bendije este día y los santifiqué. Obedezcan y cuiden a sus padres y a su madre. Y me encanta esta versión en el original. ¿Por qué no dice solo honrar al padre y madre? Dice obedecer y cuidar. ¿Es bíblico entonces un asilo para mis padres? Y depende de ti, lo que quieras. Si quieres seguir los mandamientos y la Torá, no. Es obedecer y cuidar a nuestros padres hasta el final. Así podrás vivir muchos años en el país que les voy a dar. No matarás, no sean infieles, no forniquen ni adulteren. No robarás, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras. Y no se dejen dominar por el deseo de tener lo que tienen otros. Y finalmente, la tierra prometida, donde serían ¿qué? Luz a las naciones. Pero antes de entrar y junto con despedirse de Moisés, le deja escritas todas las instrucciones que dijo Dios. Les declaró todas las bendiciones que tendrían si cumplían el pacto, pero también otras calamidades que pasarían si no lo hacen. Y que si insistían en no cumplir, el Señor los echaría de la tierra, serían llevados cautivos a las naciones donde se mezclarían y perderían su identidad. Atención, estudiante de la Escritura. Pero en su misericordia les dice que si esto llega a suceder, y donde quieras que ellos estuvieran, si se arrepintieran de todo corazón, Él los tomaría y los traería de todas las naciones a su tierra nuevamente, lo que dice Deuteronomio capítulo 28. El Señor establece las 12 tribus. Al poseer la tierra se establecen en 12 tribus según los hijos de Israel, pero como los levitas, los descendientes de Leví, serían sacerdotes, a ellos no les corresponde tierra, todos los demás debían sustentarlos, y como Israel había adoptado a los hijos de José, la tierra queda dividida entre estas tribus ahora, inclusive injertándose las tribus que estaban en Egipto. Bajo el reinado de David se consolida la nación. David pertenece a la tribu de Judá. La capital es Jerusalén, ciudad que Dios escogió para poner ahí su nombre. Y lo que dice 2 de Samuel 7:16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Dios le promete a David que de su descendencia, de su linaje, saldrá quien será rey para siempre sobre Israel. Un reinado eterno que reinará sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. ¿Ven el pensamiento? ¿Ven el pensamiento de un hebreo, de un judío? Él sabe esto. No es algo nuevo. No es, ¿qué está hablando? No, esto lo saben, es historia, es parte de sus vidas. Y dice, este es el Mesías. Esto es lo que cumple. Esto es lo que debe hacer el Mesías. Bajo el reinado de Salomón, hijo de David, el reinado llega a su máximo esplendor. Salomón construye en Jerusalén el templo de Dios, donde estaría el arca del pacto. Este es el único lugar de adoración y sacrificios, y donde se debía celebrar 3 de las fiestas anuales:
Pascua, Pesach, Pentecostés, Shavuot y Tabernáculo, la fiesta de Sukkot. Dios hace pacto con Salomón. Le dice que si permanece fiel a los mandamientos, consolidará su dinastía para siempre. Pero si no lo hacía, rompería el reino. Y todos sabemos lo que pasó. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, desobedece a Dios y se casa con mujeres extranjeras que llevan sus dioses y sus altares a la tierra de Israel. Incluso el mismo Salomón, haciendo caso a sus esposas, sacrifica ofrendas a estos dioses y Dios le dice: por cuanto ha habido esto en ti, Salomón, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El Señor va a hacer algo muy importante. Estamos a punto de ver uno de los misterios que fundamentan de Génesis a Apocalipsis 22 toda la Escritura. El misterio de las dos casas de Israel. Israel era una y en este momento las 12 tribus se separan. Y miren lo que pasa. Reino de Israel del norte, capital Samaria, 10 tribus, se llaman Efraín. Mucha atención. Nunca más 12 tribus. Tribu del norte. Tribu del sur, reino de Judá, casa del sur, 2 tribus. Los judíos y los que son de la tribu de Benjamín. Por eso constantemente el Señor dice: haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y uno diría, si no entiende el misterio de las dos casas, ¿por qué repite 2 veces lo mismo? Y no es lo mismo. 10 tribus al norte, Samaria, casa de Israel, Efraín, y 2 tribus al sur, el reino de Judá. ¿Y qué es lo que pasa? El reino del norte, con el rey Jeroboam, que se había salido de la tribu de Efraín, al ver que sus súbditos iban a adorar a Dios a Jerusalén, temiendo que se quedaran por allá y quisieran reunificarse, decreta que nadie más puede ir allá. Establece 2 lugares de adoración en su territorio. Cambia la fecha de la fiesta y establece sacerdotes a los que quisieran. Imagínense, yo no quiero que se vayan a Judá. Las tribus del norte, Efraín, estas 10 tribus, esta casa de Israel, no quiero que vayan. Entonces, no quiero que se vayan a hacerse judaizantes. Tal vez fue Jeroboam el primero en usar esa palabra. ¿Qué se quieren hacer judíos? No, nosotros ahora yo decreto que no es donde Dios estipuló, como dice la palabra, Jerusalén, el estrado de mis pies. No, en Samaria, en el monte Gerizim. ¿Les hace ruido? ¿Les hace ruido esto? Juan 4, una mujer samaritana le dice al Mesías: ustedes dicen que Jerusalén es el lugar de adoración, pero nosotros decimos que es en este monte donde se adora. ¿Y qué responde el Mesías? No es en este monte ni en el otro. ¿Sí? Dios anda buscando ¿qué cosa? Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Entienden? ¿Ven la importancia de entender este tremendo suceso que está pasando? Hay una enemistad entre Samaria y Jerusalén y viene un hombre llamado nuestro Mesías que dice y cuenta la historia del hijo prójimo. ¿Y a quién elige como ejemplo? A un samaritano. ¿Entienden? Se está abriendo la Escritura. Por años Dios manda a muchos profetas a advertir a la casa de Israel, a Efraín, a los del norte, a los que habían desobedecido la Torá, que se arrepientan y vuelvan al pacto. Y si no les sobrevendría todo lo que estaba decretado. Pero miren lo que dice Oseas 4:17. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y bueno, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Al exilio, como estaba advertido. A causa de las idolatrías, las 10 tribus, pongan atención por favor, son llevadas cautivas por Asiria. Se mezclan con los gentiles, con las naciones, pierden su identidad, se dispersan entre las naciones y pongan mucha atención. Se les llama las tribus perdidas de la casa de Israel. A las 10 tribus que se fueron, que no volvieron. Cuando nuestro Mesías le preguntan, ¿por quién vienes? ¿Cuál fue la respuesta? Yo he venido, dice la versión en el Strong, solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él viene por ellos. Por estas 10 tribus, estas que se fueron a Asiria, por el cumplimiento de lo que dice que el Mesías haría. Pero en Jerusalén pasa lo mismo, no aprenden, no se dan cuenta que hay que seguir los mandamientos, rompen su pacto y se van al exilio. Años después, las 2 tribus del sur son llevadas cautivas a Babilonia, lo sabemos, el libro de Daniel cuenta todos los hechos, 70 años en el exilio.
pero en el exilio se arrepienten, no pierden su identidad, luego son dominados por Medo-Persia y se les deja volver pero sin autonomía, gracias al rey Artajerjes, y se les llama los judíos. Esto es lo que nosotros conocemos, esto es lo que nos robaron. Este es el conocimiento y el misterio que puede cambiar la totalidad de lo que entendemos y conocemos de la Biblia. De que la Biblia y sus promesas fueron escritas para 12 tribus. 10 de ellas, 10 tribus, una casa completa. ¿Sí? Un hermano menor de ellos se fue de casa. Un hermano mayor quedó en casa. La tribu de Judá, que la compone Judá y Benjamín. ¿No les recuerdas una historia? Un padre tenía 2 hijos. Uno mayor quedó en casa y el otro se fue, se perdió. Solo volvieron los judíos. Y mira lo que dice Oseas 1:10. Pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles, ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré, ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Ese día será grandioso, pues yo le devolveré, atención, Sucadaví, Buenos Aires, a los reinos de Judá y de Israel. ¿Ven? Ahora se entiende esto finalmente. La grandeza que tuvieron, tanto al sur como al norte, tanto a las 2 tribus de abajo como a las 10 que estaban al norte, a las 2 casas, volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. Y esto está esperando la comunidad judía. Es el Mesías de Israel, ¿y por qué no han vuelto? Jesucristo es el Mesías, ¿y por qué dónde están las tribus perdidas volviendo a casa? ¿Por qué no es Jerusalén la capital del mundo? ¿Por qué no es la Torá, los mandamientos, la ley que rige en el mundo? ¿Por qué a la única secta que se le dice que Jesús es el Mesías, que es toda la cristiandad, justamente enseña lo contrario, de que la ley está abolida? A pesar de que en Mateo capítulo 5 y verso 17 al 21 él dice, yo no vine a abolir la ley o los profetas, sino que he venido a dar cumplimiento. Entonces, recordemos, Abraham le dice, te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Génesis 17. Relacionemos entonces. Pongan atención. El Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Señor, dice Ananías, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y sí, realmente los antecedentes de Pablo pesaban, y pesaban mucho. Un terrible perseguidor de los creyentes en el Mesías de Israel. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Y me encanta esta parte, porque si nosotros buscamos en el Strong original, en el hebreo, la palabra y, miren lo que dice. La palabra es la G5037 y la palabra y significa ambos o también. Entonces, cuando leemos este pasaje, lo que dice realmente es, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes, ambos los hijos de Israel. ¿Ven por qué es un misterio? ¿Ven por qué hay que escudriñar las Escrituras para que esto aflore ante nuestros ojos? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Yeshua, Jesucristo de Nazaret, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibieron al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y esta parte me encanta porque dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Es increíble que este tremendo misterio que nosotros estamos aprendiendo de hoy, ni el apóstol Pablo, ni las comunidades o las autoridades principales de ese tiempo lo conocían. Y esto es lo que está entendiendo el apóstol Pablo. Efesios 3, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres. Y alguien me decía la otra vez, Lincoln, pero ¿por qué esto de aquí no se dice a viva voz? ¿No? ¿Por qué no se le reveló a hombres del culto religioso regular mundial? ¿No? ¿Por qué no a los fundadores de la BBN o no se dijo esto a los que son dueños del canal Enlace Cristiano? ¿Por qué? Porque la palabra lo está diciendo.
como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y esta parte me encanta porque el apóstol Pablo entiende este misterio. Él sabe lo que está hablando. Él está diciendo, son las tribus que están volviendo a casa. No son gentiles comunes, no son gentiles regulares, son los llamados los de la promesa, los que volverían a casa. Y ahora por la esperanza, Hechos 26, del 6 al 8, de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Está hablando con el rey Agripa. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite entre los muertos. Y sí, ¿qué le dijo el padre al hijo cuando volvía? Este hijo mío que estaba muerto y hoy ha resucitado. Vean lo que dice la profecía en el libro de Ezequiel 37. Pero Dios ha dicho, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Junta luego el uno con el otro para que sean uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten diciendo, ¿no nos enseñarás que te propones con eso? Le dirás, yo tomo los hijos de Israel, Judá y Efraín, de entre las naciones en las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación y un rey será sobre todos ellos y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos. Yo soy el Dios de Israel. ¿Y cuál es el tema? Que Judá está identificado. Como a pesar de todo los judíos no perdieron su identidad, sabemos dónde están y que un remanente ha vuelto a casa. Y es lo que dice Isaías 66:8. ¿Quién oyó jamás una cosa así? ¿Quién presenció jamás tales sucesos? ¿Puede una tierra pasar por el parto en un solo día? ¿O nace una nación de todo a una vez? Sin embargo, escuchen esto, Sión estuvo de parto y de una vez dio luz a sus hijos. ¿Y se cumplió esta profecía? Claro que sí. Claro que se cumple esta profecía, porque en un día Sión dio a luz. En 1947, el gobierno británico decidió retirarse de la tierra ahora llamada Palestina, puso en manos de la ONU la decisión sobre el territorio habitado por árabes y judíos. Las Naciones Unidas aprobó un plan que dividía el territorio en dos estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de tierra. En 1948 nace el Estado de Israel, pero es atacado por países árabes que se oponían a su existencia. Israel sale victorioso y en el 67, tras la guerra de los 6 días, recuperan Jerusalén. Y ahí están identificados. Es algo increíble que esto haya pasado. Si lo ponemos a pensar bien, es increíble que una nación con más de casi 2000 años desaparecida vuelva a renacer. Es como que yo le diga a un argentino, y sí, ahora van a venir los mapuches o los patones de la Patagonia y se van a encargar y van a sacar a Macri y ellos van a empezar a gobernar. Y me va a decir, Lincoln, estás loco, o sea, nunca va a pasar eso, es algo ilógico que una cultura casi extinta, que gente que ya no estaba en ese territorio venga y lo tome. Pero eso es lo que pasó con Judá. Eso es lo que pasó con la promesa del Señor. En un día, el Señor recuperó esta tierra nuevamente. Ellos están identificados, pero ¿y Efraín? ¿Dónde están los 10 tribus? ¿Dónde están esa otra casa? ¿Dónde está ese misterio? ¿Dónde estás, Israel? ¿Dónde estás, Efraín? Oseas 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Y miren lo que dice Jeremías 23. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño! Dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que gobiernan a su pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. ¿Y por qué? ¿Por qué una oveja se ha dispersado? ¿Por qué hemos perdido esto maravilloso, esta herencia que nos fue arrebatada? Y por algo muy sencillo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mira, no dice que el pueblo perezca porque no tiene conocimiento. Le falta. Al pueblo de Dios le está faltando el conocimiento de su palabra. Veamos lo que dice la profecía en el libro de Ezequiel también, 37. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ah, ya estoy entendiendo, hermano. Ahora entiendo que no habla de los judíos, no. Ahora entiendo que como había dos casas, la casa de Israel habla de las tribus del norte, las tribus perdidas de Israel, a las cuales nuestro Mesías vino a buscar. Y mira esta profecía lo que dice. Hijo de hombre, todos estos huesos son
la casa de Israel. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Yo abro, dice el Señor, vuestros sepulcros, pueblo mío, los haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y es por eso que Pablo dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, que se juzga de entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. ¿Cuántos estaban muertos en delitos y pecados? ¿Cuántos necesitaban de un Mesías, de un Salvador, que los trajera nuevamente? Es más, no los trajo a cualquier casa, nos trajo nuevamente a casa, nos ha traído a sus leyes, a sus mandamientos. ¿Cómo sabré que me aman? Dice la palabra en 1 de Juan, si guardaren mis mandamientos y estatutos que yo les doy hoy por obra. Entonces, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Entienden ahora cuál es la profecía? Le está hablando a las tribus perdidas. A Efraín le dice, ¿te podré abandonar? ¿Podré yo entregarte, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, que es una historia de amor apasionante, de Génesis a Apocalipsis. El decir que el Antiguo Testamento habla de otro pueblo es como escribir una carta y decirte que la primera parte era para una persona y la segunda parte de la carta es para otra. Es algo ilógico. Dios no tiene dos esposas. Dios no es musulmán. Dios tiene una sola esposa. Dios tiene un solo pueblo. Y está yendo por sus hijos, está yendo por este misterio de las dos casas. Ama a Judá y ama a Israel. Pero está yendo en este momento a Israel. Le da espíritu de estupor a los judíos. Le dice espíritu de confusión, de insensibilidad, hasta que los gentiles entiendan, hasta que mi Mesías, mi pastor, vaya por ellos. Porque ¿sabes qué? No puedo abandonarlo, Efraín. El Señor no se olvida de Israel. El Señor no se olvida de las promesas. Sí, es verdad, hermano, ¿y cómo vamos a saber quiénes son esas tribus perdidas? Si no se sabe, pero Él sabe. ¿Y sabes cómo se sabe también? Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y lo dice la profecía también. Jeremías 23, yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países a donde las hice huir. Las reuniré y las haré volver a sus pastos. Nunca más los van a cuidar estos pastores asalariados, estos pastores que solo les importa la lana, sino que yo mismo, dice el Señor, iré y los pastorearé. Y desde el más pequeño hasta el más grande, nadie le va a decir, mira acá el Señor, sino que desde el más pequeño hasta el más grande sabrán quién es el Señor. Ese es nuestro Mesías, va por nosotros, va en búsqueda de nosotros para hacernos volver a casa. Entonces, cuando tú lees Romanos 11:25, con este conocimiento, con esto del misterio, esto lo lees distinto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ay, es que el Señor ahora, aleluya, yo soy la circuncisión del Señor. Y todos estos otros judíos que entregaron, y cuando tú entiendes este misterio, y cuando entiendes que son dos hijos, que eres parte de una familia y parte de una promesa, no puedes hablar mal. Dejas de ser arrogante y decirle, wow, ¿sabes qué? No los sacó a ellos, me puso entre sus ramas. Somos parte de un mismo cuerpo. Qué interesante, porque los judíos aman la Torá, pero rechazan al Mesías. Mientras que el resto del mundo ama al Mesías de Israel, pero rechaza la Torá. Qué interesante, que ambos tienen cierta verdad. En cierta manera, los dos son la palabra de Dios. Pero que este pueblo pueda hacer Apocalipsis 14:12. La paciencia del pueblo santo, de aquellos que guardan los mandamientos del Señor y no han negado el nombre del Mesías de Israel. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora se entiende quiénes son estos gentiles, quiénes son esta promesa dada a Jacob, quiénes son estos efraínitas, quiénes son estas tribus del norte que se pierden. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y me encanta porque dice, entrada a la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. O sea, el Señor tiene contados, ¿qué cosa? Los pelos de nuestras cabezas, eso dice la palabra. Él tiene contados, inclusive, como lo dice la Escritura, el número exacto de aquellos que iban a llegar a ser salvos. El Mesías lo dijo, ninguno de los que me diste se perdió. Quiere decir que para que venga la redención final, tiene que convertirse, tiene que venir la plenitud, el número exacto de estos gentiles. ¿Quién sabe si está deteniendo el que no venga el reino milenial por una persona todavía que no ha convertido su corazón? ¿Quién sabe si hay una persona en Facebook ahora mismo que está escuchando esto, que dice, pero todo esto de Israel y de la Biblia es como muy lejano a mí,
y no reconoce su herencia. Dice Oseas, a Efraín, perdido entre las tribus, en el exilio, mis leyes, las maravillas de mi ley, le parecen cosa como extraña, dice la palabra en Oseas. Verso 28, así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Dios ya dijo lo que iba a hacer. Dios se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob. Qué bueno que por causa de la desobediencia de ellos nosotros entramos, sí, pero ¿sabes qué? Como dijo el capítulo anterior, Dios no los va a dejar en el piso. Dios no los va a dejar caídos. Verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la inmensa misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. 33, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Wow. Al principio vino para los judíos, vino para su pueblo. La salvación proviene de los judíos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen y han recibido el nombre del Mesías, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow, está bien. Sometió a desobediencia y nos permitió a aquellos que no teníamos pueblo, que no teníamos pacto, ser parte del pueblo de Dios. Entonces sujetó a ambos a desobediencia también, para que al final tuviera misericordia de los dos. Y terminamos, verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y aquí está algo que rompe un poco el paradigma de la predestinación, de que yo tuve que hacer algo para que Dios me eligiera. No, es que Dios te eligió porque sabía que tú ibas a ser un tipazo. Y acá dice que no. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Él te amó desde antes de que tú hubieras podido hacer algo. Verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Está extasiado Pablo. Dice, wow, yo pensé que Dios se había olvidado de estas 10 tribus. Pensé que Dios se había olvidado del desobediente. Pensé que Dios se había olvidado de ese hijo que tomó la herencia de su padre, que se fue lejos. ¿Y sabes qué? No, todas las mañanas sale a ver cuando ese hijo regresa. Y cuando lo ve de lejos, ¿qué hace el padre? Lo espera y dice, ahora te voy a juzgar por haber hecho. No, dice que corre, va, lo abraza, le pone un anillo en su dedo, hace una fiesta, mata al becerro gordo y le dice, este hijo mío que estaba perdido y fue hallado, que estaba muerto y hoy ha venido a vivir nuevamente. Hagamos una fiesta, hay un gran banquete. Por fin estas parábolas tienen sentido, su amor, un amor que no se detiene, un amor que no cambia, un amor que no falla, su fidelidad por siglos, por una promesa hecha a nuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Y muchos me dirían, Lincoln, pero yo quisiera entender un poco más, pero son tantas cosas lo que hay que estudiar. Pero, ¿qué mejor consejo que el de nuestro Mesías? Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 24, verso del 44 al 49, dice, y les dijo estas palabras, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Es el Mesías de Israel. Que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. ¡Wow! Tremendo. Este es el momento en que uno tiene que recapacitar y decir, Él va a abrir mi entendimiento a las Escrituras. Cuando nosotros podamos ver, al igual que en Mesías, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, al que fue traspasado, nuestro entendimiento va a cambiar. Hechos 28, el apóstol Pablo está hablando con la comunidad de judíos y dice que les predicaba de Yeshua usando ¿qué? El Antiguo Testamento, usando los libros de la ley y los profetas. 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
que el volver a la palabra de Dios, que el volver a su amor, que volver a sus mandamientos, que el volver a entender este misterio nos haga bendecir al pueblo de Israel, que nos haga amar al pueblo judío, que nos haga entender que insondables son sus caminos, que Él es el juez y que podamos ser encontrados agradables a su misericordia. Señor, que esa sea nuestra oración, que con cada fuero más íntimo de nuestro ser podamos buscarte de día y de noche y ser encontrados como el hombre de Salmos 1, como la mujer de Salmos 1, bienaventurada la que medita en su ley de día y de noche. Amén. Quiero darle la gracia a toda la comunidad de Sucada y Buenos Aires que estuvo el día de la fecha, a las personas que nos siguen a través de la página de Facebook, de YouTube y los que escuchan a través de Spotify. Que este misterio de las dos casas de Israel, de la plenitud de los gentiles, haga ver la Escritura nuevamente como siempre quiso el Señor que la veamos. Nos estamos viendo la próxima semana para seguir estudiando Romanos capítulo 12 en la palabra del apóstol Pablo. Que el Señor los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.